Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas, en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches, ya más noches que tarde. Sí. Hay que decir que Mayo se está portando muy bien con los marplatenses. Con el tiempo. Con el tiempo Parece verano. evitamos el uso de calefacción gran parte del día, ya a la noche ya la cosa cambia, pero en las novedades que hay, que también se viene retrasando, vamos a ver cómo viene la mano con los nuevos tarifazos. Lo que sí, a partir del 1 de mayo hay una rebaja del combustible, 4%. Estaba viendo, porque lo que es nuestro no cobran a precio internacional, Sí. como ustedes ya saben. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay bajó un 20%. 20% es Y, muchísimo. claro, lo que pasa es que a lo que va del año, a ver, y están las páginas oficiales, nosotros desde el 2014, también para incentivar la industria petrolera, el petróleo argentino cotiza con la variedad Brent. La variedad Brent se cotiza todos los días a las 11 horas de Londres, en Londres, donde ahí, por supuesto, uno va a la página. No hay que ser, incluso está en castellano también, tiene versión. Si lo quiere ver como escriben Brent los hindúes, es de lo más gracioso. Lo puede ver en cualquier idioma, donde marca el registro de una caída en lo que va del año del 15%, más la caída que venían arrastrando. Es más, si no fuera por los rebeldes hutíes, que están atacando todo barco con bandera norteamericana e inglesa que pasa por la zona del Golfo Pérsico. Básicamente el petróleo que viene de Irak es el que, y Dubái, el que viene del Golfo Pérsico, que pasa también por el Estrecho de Hormuz, que siempre hay un problema ahí. Pero si no fuera por eso, estaría más bajo todavía. Lo sostienen los rebeldes hutíes, que ya a esta altura, digamos, dejémoslo a los hutíes ahí, que se lo sostienen el precio del crudo. Pero lo lógico es esa rebaja. Recordemos que el gobierno nacional aumentó un 60% en lo que va de su gestión el precio de los combustibles, que eso lógicamente impacta directamente en lo que es en todo lo de las áreas productivas, en lo que es la logística. Y acá, Pablo, en nuestro país, ¿bajó el combustible? Dicen, hay que ver, YPF dijo un 4% ante un 20% de Uruguay, 20% bajó en Paraguay, otros 20% bajó en Chile, 15% en Bolivia, 20% en Brasil, y así pues, 15%, no me acuerdo, tendría que fijarme otra vez, Perú, es decir, bajó el precio del crudo. Sí. En Uruguay, ¿por qué Uruguay responde tan inmediatamente al precio internacional? Porque ellos no tienen producción, lo de ellos siempre es importado. Entonces se manejan con el precio internacional. El tema es que nosotros nos manejamos con el precio internacional cuando sube, pero no cuando baja. Claro, porque esta baja se trasladaría, por ejemplo, a los precios de los alimentos. Evitaría, yo creo que ya a esta altura lo que amortiguaría es
los aumentos. Recordemos que ya entramos en una escalada de aumento, que pareciera que ya marca una tendencia definitiva de la inflación. Lógicamente, si los combustibles tuvieran una baja, una baja de un 20% sería más que interesante. Es más, bájenlo como en Bolivia, un 15%, porque de hecho ya en Bolivia es más barato. Por eso bajaron el 15%, pero el rango es 20% de reducción, que es a lo que lo quiere llevar Donald Trump, que ya lo tiene. Ellos se manejan con otra cotización, que es intermediación oeste de Texas, que siempre son por lo común 10 puntos más abajo. De hecho, ahora está nada más que 4 puntos más abajo, pero está por debajo de los $60 el barril, que era lo que quería Donald Trump para incentivar la producción en Estados Unidos. Pareciera que acá las intenciones son otras. Muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué te parece ahora si vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional. Y bueno, para comenzar, diremos que en el día de ayer se ha conmemorado y festejado el Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. Un día muy memorable y muy importante en la historia de las conquistas de los trabajadores del mundo, de aquellas personas que hacen todos los bienes y servicios de los que disfrutamos todos. Y este jueves el clima en nuestra ciudad nos brindó un hermoso día de otoño, un día de pleno sol, cálido, un hermoso día para conmemorar y festejar el Día de los Trabajadores, este día tan importante. Y bueno, para comenzar este programa de hoy, queremos compartir con ustedes una pequeña historia muy linda, y dice así: en 1937, como parte de la ayuda que le brindó Hitler a Franco para vencer a los bandos de los republicanos socialistas y anarquistas durante la Guerra Civil Española, la terrible aviación alemana denominada Luftwaffe bombardeó varias ciudades españolas. Cuenta la leyenda urbana que en un pueblo del País Vasco hubo una bomba que llegó a tierra pero nunca estalló. La bomba quedó incrustada en medio de la plaza central del pequeño pueblo. Los pobladores, sorprendidos y asustados, no se animaron a moverla y mucho menos desarmarla. Allí permaneció años durante el gobierno de Franco como un símbolo que, aleccionador, representaba la muerte, el poder del régimen y el castigo a quienes se rebelaran contra él. Un día de primavera, por la mañana, Julien se cansó del detalle del paisaje que arruinaba la plaza, buscó herramientas, pidió ayuda que no encontró y se decidió a desarmar y quitar el artefacto. Las primeras horas trabajó solo ante la mirada lejana de sus coterráneos, pero para el mediodía ya contaba con la ayuda de sus amigos, pues si de algo hay que morir, que sea junto a los amigos. Para la media tarde, todo el pueblo estaba en la plaza, expectante y colaborando como pudieran, no como fuera. Antes del anochecer la había desarmado, subido a una carreta y decidido que la iba a llevar al pueblo vecino donde se encontraba la sede municipal de la región. Pero lo interesante de la historia fue que lo que encontraron dentro de la ojiva, es decir,
la punta o cabeza de la bomba, la parte que había del lado de abajo cuando una bomba es lanzada y posee detonador. Allí, junto a cables y piezas de metal, hallaron un papel manuscrito que contenía solo unas pocas palabras. Pensaron que tal vez indicara el lugar donde fue hecha, sus componentes o algunas instrucciones de uso, pero de todos modos despertó la curiosidad del pueblo. Claramente no estaba escrito en vasco, ni en castellano, ni en inglés. Era aparentemente alemán. En el pueblo había una sola persona que podía llegar a descifrar el manuscrito. Mireng-Su, quien era de pequeña, por el trabajo de su padre, había estado unos años en Hamburgo. Mireng-Su, naturalmente, estaba en la plaza. Fue solicitada y tomó el papel. Se tomó algunos segundos que no fueron más de medio minuto. Ordenó su mente las palabras, la gramática y para cortar con el suspenso dijo mirando a todos sus vecinos, que al mismo tiempo la miraban en silencio: salud de un obrero alemán que no mata trabajadores. Ese era el mensaje que traía ese papelito. Nadie se movió de la plaza las siguientes horas. Discutieron, hicieron conjeturas e interpretaron de mil maneras el manuscrito. Finalmente, antes de la medianoche, por unanimidad, el pueblo decidió que la bomba no se iría. Incluso volvería a su lugar. A partir de ese momento, la bomba en la plaza comenzó a simbolizar la resistencia, el fin del miedo y el poder de un pueblo con conciencia de clase. Todo ello como regalo de un obrero alemán que en medio de la dictadura nazi se jugó la piel y dejó claro que ni el miedo ni el régimen lo iban a poder hacer matar trabajadores. Hermoso mensaje el de esta pequeña historia, de este pequeño relato con relación a esta bomba y a aquellos que la construyeron, ¿no? Es decir, como dijimos al principio, los trabajadores, como siempre, poniendo las manos y haciendo todo lo que existe sobre el planeta. Agradecemos a Lautaro, un querido amigo del Partido Socialista, que publicó en una de nuestros grupos, publicó esta nota, esta maravillosa historia que acabamos de relatarles. Por nuestra parte, en la noche de ayer, estuvimos justamente festejando el Día de los Trabajadores con una comida, como hacemos habitualmente en Argentina, festejamos todo con comida, y en esa conversación entre personas que nos encontrábamos allí, surgió esta cuestión de que las nuevas generaciones han perdido de vista estas conquistas, ¿no? Y que parece que hubieran salido de un repollo. Bueno, no es así, y creímos necesario traerla a esta columna para conmemorar este día como se merece, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repasito histórico. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Es un día festivo en casi todo el mundo. Desde su establecimiento, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por el acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha y reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar de una protesta de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. Y su punto más álgido fue 3 días después, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que se conmemora en mayor o menor medida en todo el planeta. Bueno, por último, una pequeña reflexión con respecto a este tema, ¿no? Que, como decíamos anoche en esta conversación, en la que éramos mayoritariamente adultos, las nuevas generaciones han perdido de vista todo este proceso. En muchos casos creen que las cosas siempre fueron así,
que simplemente digamos, los trabajadores siempre tuvieron estos derechos, no solo el derecho a las 8 horas de trabajo, al descanso semanal, a las vacaciones pagas, a la asistencia médica, a la licencia por maternidad, a todos los derechos de los trabajadores, no salieron de un repollo, muchachos, ¿eh? Todo esto, para conseguirlo, hubo que luchar mucho y hubo gente que dejó su vida en esa lucha. Es importante tenerlo presente, si bien el mundo ha cambiado, se ha modificado, pero precisamente en esta nueva forma que tiene la sociedad internacional, es importante tener en cuenta estas cuestiones, porque hoy que estamos en un mundo de autoexplotación, donde la gente prefiere ganar más dinero autoexplotándose y trabajando muchísimas horas diarias y no tener vida y dedicarse solamente al trabajo, o que su vida sea exclusivamente el trabajo, ni siquiera vida social ni vida familiar. Bueno, estas cuestiones nos hacen reflexionar sobre esa necesidad y sobre el derecho humano, el derecho a ser un ser humano y a poder disfrutar de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestras amistades, de nuestras familias. No es todo trabajo y no debe ser todo trabajo. El trabajo es una parte de nuestra vida, solamente una parte. Bueno, un gran abrazo para todos, ya se nos acotó el tiempo. Nada más que desearles un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. En Mar del Plata gobierna el abandono y el negocio con lo público, sostuvo Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, en Unidad Socialista, afirmó que el intendente se ha dedicado a hacer la plancha en lo que hace a la gestión. Sí, ha impulsado mucho negocio privado, la construcción de torres en lugares donde no se pueden hacer, incluso hasta una pizzería en una plaza pública. Este es el ADN del gobierno municipal, confundir lo público con lo privado para favorecer algún negocio. El tema del transporte público es representativo de esta falta de gestión. Se entiende que el país pasa por graves problemas económicos y que esto afecta a los distritos municipales y provinciales, pero la gestión de Montenegro apunta a no resolver ningún problema. Hoy la ciudad está tapada por el tránsito. Todo lo que ruede está en la calle, por la falta de un sistema de transporte público eficiente. El tema del transporte público nunca estuvo peor, y el precio del boleto termina ahogando a los pocos usuarios que le quedan. Alarma la postura de la oposición, que si bien hace esta crítica, no va a la cuestión de fondo. Nosotros hemos planteado que hay que cambiar el modelo de gestión del servicio de transporte público, que la privatización del servicio de transporte público ha fracasado en el servicio y en su ética. Estamos hablando que el transporte público está manejado por gente culpable, porque hubo una probation donde asumieron la estafa al fisco por el tema de los choferes fantasmas. Venimos planteando la aplicación de la ordenanza 6979/87, que al igual que lo hace el modelo que todos alaban, pero nadie lo imita, el modelo de gestión de Curitiba, una sociedad de Estado municipal que administra el transporte público. Hablo de la oposición también. Le pregunto
que hace siempre y que nunca, pregunto lo que hago siempre, y que nunca recibo respuesta. Es, ¿en qué va a cambiar un pliego de licitación si el actual no se cumple y no hay nadie que lo haga cumplir? Estamos hablando de que está desapareciendo el sistema de transporte público y eso hace que la ciudad se atrase, que se achique y nos devuelva la imagen de abandono. Montenegro ha decidido hacer la plancha en este tema. Está preocupado por la campaña electoral. Seguramente va como candidato a algo. Está llevando a la ciudad a una decadencia absoluta. El transporte público es una necesidad estratégica para cualquier ciudad y está abandonado. Espero que la oposición tome cartas en el asunto y no entregue el transporte público a quienes lo han destruido. Si querés leer la nota completa de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien. Pablo, ¿qué te parece si vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos? El fenómeno Francisco y los vaticanólogos de Cotillón. Nuevamente, casi sábado. Hola Gloria, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal Carlos? Bueno, primero, feliz día de la clase trabajadora. Ayer celebramos otro 1 de mayo y como siempre digo, todos los años, celebrar no significa desconocer a los mártires que quedaron en el camino de las luchas, muy por el contrario. Es celebrar con alegría el mundo por venir que esos mártires soñaron. Dicho esto, volvamos al tema de la columna que también está conectado con lo que formulé de manera precedente. El fenómeno Francisco, Hoy, encabezado como en la lista. Fenómeno de comunicaciones, nos ha presentado durante la semana pasada a un montón de conductores, conductoras y periodistas devenidos en vaticanólogos y vaticanólogas que hablan dictando sentencia sobre cosas que desconocen profundamente. Por ejemplo, hemos escuchado a periodistas como Cristina Pérez, conductora de Radio Rivadavia, o Nacho Ortelli, decir concretamente este último, que siendo el católico, obviamente hay muchas cosas en las que no coincide con Francisco. Y procedió a cuestionar los puntos de vista de Bergoglio, Papa Francisco de la Iglesia Católica Romana, acerca del mundo del trabajo. Lo mismo hicieron varios periodistas de TN, primero remarcando su catolicidad, su pertenencia a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y destacar que no coinciden con el Papa Francisco, que por supuesto lo respetan y que está por encima la investidura, que debe ser tenida en cuenta, aunque no coincidieran con lo expresado en numerosas oportunidades por el Papa Francisco de la Iglesia Católica Apostólica Romana acerca del mundo del trabajo, la explotación y varias cuestiones desde el punto de vista económico. Bien, tal vez el no pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, como en mi caso, me da una perspectiva libre de ciertos compromisos para formular lo que aquí quiero expresar.
que remarcar que lo que sostenía el Papa Francisco de la Iglesia Romana tiene anclaje en encíclicas como la Rerum Novarum de León XIII, que remarca la relación entre capital y trabajo, y marca también y expresa que el trabajo es más importante que el capital a tener en cuenta en la producción. No desconoce el papel del capital, pero coloca en un lugar central el rol del trabajador y del trabajo. Hay que decir también que estos vaticanólogos o devenidos en vaticanólogos y profundos conocedores de radio y televisión, que marcaban primero su catolicidad para ampararse en las críticas a Francisco, también desconocen encíclicas como la Populorum Progressio del Papa Pablo VI, en la que se habla del desarrollo de los pueblos y que tiene también anclaje con la Rerum Novarum de León XIII. No vamos a entrar acá en el desarrollo de cada una de las encíclicas, pero escuchar a estos periodistas decir no coincidir en las formulaciones de Francisco en relación al mundo del trabajo y a ciertas formulaciones desde el punto de vista económico, es como escuchar a alguien que se diga marxista y no estar de acuerdo con el Capital de Marx. Es así de ridículo, es así de absurdo. Es extraño ver cómo desconocen muchos la doctrina social católica. No se puede llegar a entender. Evidentemente, estos que acusan a otros sectores de utilizar al Papa, también lo utilizan, y lo utilizan vaciándolo de contenido. Ya sabemos, por ejemplo, cuál es el destino de los bienes para encíclicas tales como Rerum Novarum, Populorum Progressio, y que también encuentra su correlación en Laudato Si. Uno puede ser dueño de la tierra, sí, pero esto entendido como un dominio, pero no un dominio absoluto. A diferencia de lo que sostiene el liberalismo a ultranza, la doctrina social católica dice que, por ejemplo, para ponerlo en términos prácticos, haciendo una paráfrasis, uno puede tener un terreno y sembrarlo, ¿cómo no? Pero a diferencia del liberalismo absoluto, yo no tengo derecho a destruirlo porque sea mío, y sobre todo a incendiar lo sembrado cuando pueda haber gente con hambre. Porque en tal caso, mi dominio es una mera administración. ¿Se puede ser católico apostólico romano y cuestionar a quien fuera el Papa Francisco en las formulaciones económicas que tienen anclaje en las encíclicas, una de las cuales tiene ya más de 100 años? Insisto, una vez más, escuchar a estos vaticanólogos y vaticanólogas que hablan dictando sentencia en canales como TN, La Nación Más o Radio Rivadavia, escuchar esas opiniones es tan absurdo como escuchar a un marxista decir que es marxista, pero que no está de acuerdo con las formulaciones que se sostienen en el Capital. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, Pablo, vamos a tu columna. Algo raro está pasando en Vaca Muerta. Hace ya varios años venimos planteando que hay algo que nos cierra ahí. Los que escuchan graffiti
los que ven los videos en nuestra página, en Prohibido Olvidar, han visto que por lo menos ya de hace un par de meses a la fecha, incluso también salió la columna, varias columnas en Cazador de Noticias, donde ya estamos planteando directamente Acá hay gato encerrado. Y digo, como para que se entiendan, estoy con varias publicaciones sobre la mesa de periodistas profesionales. ¿Cuál es la diferencia de un periodista profesional a uno? Que ellos trabajan de eso. Yo todavía no estoy jubilado, todavía no sé cuándo me voy a jubilar. Aparentemente se acerca la fecha, si no me la alejan otra vez. Y pararse frente a un micrófono a decir, mire, esto no anda bien, es medio de guapo. Pero la verdad que los números no daban. A meses, después de que el que escucha Graffiti nos escuchó a nosotros hablar que en Vaca Muerta hay gato encerrado, ahora aparecen los periodistas profesionales a decir exactamente lo mismo. Vamos a seguir el miércoles seguramente con este tema, ya lo habíamos empezado el miércoles pasado en Prohibido Olvidar, vamos a continuar, porque esto es determinante, acá cómo se está configurando la cosa. No hay mucho tiempo, así que tomen la grabación anterior, recuerden en YouTube Prohibido Olvidar, con Gloria Álvarez y Pablo Aceto. También Casi Sábado está en el canal Prohibido Olvidar, más que nos escuchan acá por Graffiti, que siempre tienen la amabilidad de repetir el programa durante la semana. Pero estoy viendo publicaciones como El Economista, que no es exactamente una publicación de izquierda o cosas así. ¿Cuál es su título? Algo raro está pasando en Vaca Muerta. Más o menos lo que vos mismo venís diciendo. Mira, parecieran que hubieran leído la columna de Cazador. ¿Qué es lo que dice El Economista? El contraste entre los indicadores de producción y la realidad social, laboral y de infraestructura muestra una vez más las deudas estructurales que tiene el sector en materia de empleo e inversiones. Mientras Vaca Muerta alcanza niveles históricos de producción, que es declaraciones periodísticas, porque el miércoles leímos que lo que son reservas certificadas, muy lejos está en convencionales, no en fracking. Mientras Vaca Muerta alcanza niveles históricos de producción, el sector enfrenta una crisis laboral con cientos de despidos, dificultades para cubrir la demanda energética en el norte argentino durante el invierno. El contexto récord de producción de Vaca Muerta, que son declaraciones, porque si vamos a las páginas oficiales, los yacimientos certificados, la mayoría todavía sigue estando en el Golfo de San Jorge. Vaca Muerta, ¿qué es lo que dice El Economista? Como para que se den cuenta que no es de izquierda. Esto, El Economista dice, la paradoja del sector petrolero argentino hace evidente mientras se extraen hidrocarburos que nunca se multiplican, y por otro lado se multiplican los despidos, las advertencias sobre imposibilidad de cubrir demanda integral de gas en el país en el norte. Y habla de lo que nosotros también hemos citado, que es las declaraciones de Marcelo Rucci, que es el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que denunció la vinculación de 700 trabajadores a pesar del auge de la producción de la formación neuquina. ¿Será que el petróleo sale solo?
En una asamblea celebrada el 9 de abril, esta era la asamblea donde salieron todas estas denuncias, se habla sobre atrasos salariales, pago fraccionado, lo que habíamos dicho nosotros, pago en cuotas, condiciones laborales irregulares, impuesta por las nuevas operadoras, según indican, no respetan los convenios colectivos ni las normas básicas de seguridad. Lógicamente, cuando vos sacás 700 empleados, tenés a un tipo corriendo de pozo en pozo y así son los accidentes. El trabajo del petrolero es considerado desde siempre de alto riesgo, de altísimo riesgo. El gremio también reaccionó con los despidos y con el retiro de empresas internacionales como Petronas, Exxon. Habla de Petronas y Exxon, pero hay más, porque también se había ido en su momento Chevron, que era la que había comenzado a trabajar. ¿Se acuerdan allá por el 2013, cuando firma un acuerdo con Cristina Kirchner con cláusulas secretas, que después nos vinimos a enterar con Massa, que las cláusulas secretas eran que no iban a pagar retenciones? Más preocupación, y este es de ADN, habla sobre justamente que la Argentina, vamos a extendernos más el miércoles, ahora le voy a hacer un resumen, tanto en ARSA como Transportadora Gas del Norte, TGN, se llama la empresa, porque también está esto. Le voy a nombrar. Gas Nor tiene la distribución de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que eso es lo que se quedaría sin gas. Ecogas, Catamarca, La Rioja y Córdoba, y Litoral Gas, Santa Fe. Antes todo esto era gas del Estado. Ahora son un montón de kioscos, cada uno llevándose un pedacito de rentabilidad, y encima en forma ineficiente, porque no lo hacen. Todo esto, mire lo que es. Todas estas empresas, porque lógico, son empresas, tienen una porción de rentabilidad anual. Antes todo esto era gas del Estado, desde el año 49. Anterior era el departamento de gas de YPF, que en el año 43 había nombrado a Canesa, que es el que termina siendo el primer presidente de gas del Estado, que abarcaba todo este trabajo, es decir, era una empresa para todo. Ahora son un montón de kioscos donde cada uno se lleva un pedazo, se lo cobran al usuario, encarecen la producción, encarece el servicio domiciliario y encima no te dan gas. Todo esto era antes una sola empresa. Ahora imagínense un montón de kioscos, cada uno quiere tener su ganancia, entonces en cada partecita te viene una cuota de rentabilidad que le tiene que pagar a alguien por algo que no es de él, porque el gas es de los argentinos. No solamente eso, sino que también están hablando de que no se hicieron las inversiones, no sé por qué no se hicieron, porque Milei paró la obra pública. Ahora también es cierto que el 25%, ¿se acuerdan de Fernández cuando hizo el impuesto a las riquezas? Una millonada recaudó. La torta más grande se la llevó toda esta gente, el 25%. Las casas que se tenían que hacer no se hicieron, pero la parte de ellos se la llevaron. Recuerden Plan Gas 1, Plan Gas 2, Plan Gas 3, Plan Gas 4. Gas 4 fue con este 25%. Ahora resulta que nosotros firmamos un convenio con Brasil para darle gas. Les comento, desde Neuquén hasta Brasil,
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba están en el camino. Sí, ¿y tienen gas esas provincias? No, no van a tener gas. Le van a comprar gas a Chile, que no tiene gas, que va a venir desde el puerto de Mejillones. ¿Y no es mejor comprárselo directamente al puerto de Mejillones? Es más caro el precio internacional. Estamos comprando a $10, eso ya lo hablamos en su momento. Sí. El precio internacional está a $2.50 y vamos a comprar a $10 los metaneros, porque eso viene, Chile no tiene gas, tiene el puerto con la gasificadora, porque en el proceso de gas licuado de petróleo, primero hay que convertir ese petróleo en líquido y después para inyectarlo al sistema hay que volverlo otra vez a hacer gas, más el flete. Es decir, a ver, primero, ¿no? Se había revertido, ahora parece que tiene dos manos. Lo que antes traía gas desde Bolivia y alcanzaba para todo el país, resulta que lo que pasa por ahí no alcanza para las provincias del norte. A ver, va el gas en un gasoducto, en un sistema solo, es fungible, es como el dinero. ¿Se entiende? El dinero es fungible. El gas también en un gasoducto. Cuando usted cobra el sueldo, se lo pone en el bolsillo y recibe plata de acá, plata de allá y paga eso, usted después no sabe qué billete es el que recibió del sueldo, qué billete es el que le prestaron, y el gas es lo mismo. Está inyectado en el sistema. Entonces vamos a terminar vendiéndole a $3 el millón de BTU a Brasil, el mismo que le compramos a los chilenos en Mejillones a $10. Porque le digo, va inyectado al mismo sistema. A todo esto, y tomo otra publicación, esta la firma Agustín Massa, esto Economy Journal, que te muestra otra cosa completamente distinta. Esta cosa de manejar las matemáticas, ¿viste? Para un lado, para el otro. Y así con bombos y platillos, dice, el gobierno autorizó por 30 años la libre exportación del primer proyecto de gas natural licuado de la Argentina. La Secretaría de Energía, estamos hablando de María Tetamanti, otorgó el permiso a Southern Energy, el consorcio que reúne las principales petroleras locales. Ya vamos a hablar de lo que son las petroleras locales. El proyecto que comenzará en el 2027, estamos hablando, porque las buenas noticias son esto, se va a hacer, también con los gasoductos, con la ampliación de los gasoductos, también hay de Enarsa y de la transportadora Gas del Norte, también hay proyectos de que ahora los gasoductos que va al norte, que transportan 15 millones de metros cúbicos diarios, van a pasar a transportar 19 millones y después 23 millones. Lo de los 19 y 23 millones son cosas que anuncia que van a pasar, que se vienen anunciando desde la época que estaba Cristina. Y dice que ahora, para el 2027, somos Dubái. De golpe de comprarle gas a los chilenos que no tienen gas, vamos a hacer Dubái. Southern Energy. ¿Quién la conforma Southern Energy?
Y esto es glorioso. El consorcio Southern Energy integrado por Pan American Energy 40%, Pampa Energy 20%, YPF 15%, Harbour Energy 15%, Noruega Golar NG 10%. Es decir, si tomamos en cuenta que Pan American Energy es un testaferro de la British Petroleum, que se lleva el 40%, otro 15% se la lleva Harbour Energy, que es una empresa británica, el 55% de la plataforma marina, del gas que se produce, o de la producción de gas licuado de petróleo, que eso estamos hablando de un proceso que es parte de lo que es la refinación del petróleo. Se lo llevan, el 55% se lo llevan empresas inglesas. En el marco de la ley bases, en que si quieren liquidan acá, si no, no liquidan acá, hagan lo que quieran. Ni siquiera, porque esto también lo dice la ley bases, están obligadas a mantener el suministro local, así que se pueden llevar todo. Y si los argentinos precisamos gas, se lo compramos más caro a los chilenos. Bien, vamos a compartir ahora una nota cortita, son 2 minutos. Preocupación porque el destino del oro no aparece en el balance del Banco Central. El destino de los miles de millones de dólares en oro que tenía el Banco Central siguen siendo un misterio. Ahora no aparece en el balance. El Banco Central presentó su balance y entre los activos de la entidad monetaria no aparecen consignados los miles de millones en oro que hasta el arribo de la administración libertaria tenía ese organismo. En ninguna parte del estado contable financiero, notas, se mencionan los lingotes de oro que salieron del país en aerolíneas comerciales con paradero desconocido. Se especula que están en Basilea o en Londres. La operación recién fue blanqueada por el ministro de Economía, Caputo, pero ni él ni su socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informan su destino ni su utilización. El destino del oro es un dato fundamental. El central no puede soslayarlo. Es como si el Tesoro no dijera en qué banco tiene acreditadas sus disponibilidades. Comentó con mucha preocupación el directivo de un banco que agregó: ponele que no expliquen qué operación de crédito realizaron amparados en el secreto bancario, pero no pueden no decir dónde atesoran los lingotes de oro que son de todos los argentinos. El destino del oro es incierto y lo peor, no aparece en el balance del Banco Central. ¿Dónde está el oro que se llevaron? Para que tengan en cuenta, ¿qué es un balance? Un balance es contar la existencia. Vos no contás lo que no tenés, vos contás lo que tenés. Entre lo que tenés tus deudas y tenés tus ahorros. Tus ahorros pueden estar en el Banco Nación, en el Banco Provincia, en un banco privado, pero son tuyos. Cuando no están en la contabilidad, es porque no está en la existencia. Elisa y llanamente. Digamos, el oro salió de acá. No el oro salió. Y se fue. Y se fue. Y no están en los balances. Es decir, que no están. No es que están depositados en otro lado. Si no están en el balance es porque ya no están. Es sencillo. Porque ¿qué es un balance? Vos haces un balance, contás con detalle
La existencia quiere decir que si no está en el balance es porque no está en la existencia. En el balance tenés lo que tenés y lo que debés. Que es tu patrimonio. ¿Qué es tu patrimonio? Tus creencias y tus deudas. Esto no está. Es decir, si vos gastaste 100 pesos y compraste un caramelo, en tu balance los 100 pesos no está el caramelo. Acá no está ni el oro ni qué se compró con el oro. Como para que tengan una idea de qué se trata esto. Cuando asume Milei, el gobierno, el oro, el precio internacional, la onza, estaba a $1.900 la onza. Ayer cerró la onza 3.350. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Vicentico, Creo que me enamoré. Saludos para todos.